Con este punto deportivo vamos a hacer unos leggings. Tanto la tela como el patrón puedes encontrarlo en la web de Katia Fabric. Una vez que tengas impreso el patrón y montado, vamos a cortar las piezas siguiendo las instrucciones que vienen en el mismo. Pues vamos con la confección y para ello vamos a unir las dos piezas, delantero y trasero, por la línea curva haciendo coincidir muy bien los piquetes y con los derechos enfrentados. Este paso vamos a repetirlo con las piezas de la otra pierna. Para este proyecto es recomendable usar overlock, pero si no tienes, puedes usar una máquina doméstica utilizando una puntada en zigzag o una puntada elástica que tenga tu máquina. No olvides usar una aguja de jersey de punta de bola. Y una vez que tengamos las piezas unidas, enfrentamos los derechos de las dos perneras y cosemos por la entrepierna. Ahora solo queda unir la parte interior de la pierna para poder cerrarlos. Colocamos bien el pantalón, unimos los piquetes y hacemos coincidir las costuras. Así es como debe de quedar. Y ahora vamos con la cinturilla. Unimos las piezas cosiendo por los costados, con los derechos enfrentados. En la cinturilla que vamos a colocar en el interior de la prenda, vamos a poner un elástico en el contorno superior de la cintura, de la manera que estáis viendo en el vídeo, sin estirarlo. Una vez que el elástico esté colocado, vamos a enfrentar los derechos de las piezas y unir por el contorno superior. Una vez terminado este paso, vamos a volver del derecho y a colocar la cinturilla en el contorno superior del pantalón. Vamos a coser enfrentando los derechos y haciendo coincidir muy bien los piquetes. Ya está casi terminado. Para finalizar, vamos a coser los bajos del pantalón. Para este paso te recomiendo probarte la prenda, para así ajustar el largo deseado. Y con esto tienes terminado tus leggings. Y así es como quedan puestos estos leggings. Recuerda elegir tu talla según la tabla de medidas, sabiendo que el patrón debe ajustarse a tu cuerpo.